Muy buenos días, hermanos y hermanas. Eh, Quiero compartir un versículo de la Biblia. He estado preparando de un tiempo atrás para enseñarles un poco de lo que el Señor nos manda hacer, de, de qué es lo que quiere que nosotros hagamos, que no hagamos lo que nosotros decimos, sino lo que Él dice. Quiero compartirles un versículo que lo estuve estudiando y lo medité. Lo tengo aquí anotado. Si ustedes pueden buscarlo también ahí donde se encuentren. Eh, Está en Levíticos 4, del 1 al 4. Dice, Yahvé habló así a Moisés. Dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. Si el pecado es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin efecto, lo traerá a la tienda de las citas y, y a la presencia de Yahvé pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y luego lo sacrificará delante de Yahvé. Palabra de Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes un poco de lo que yo medito. Sé que todos el Señor nos da diferentes pensamientos, diferentes ideas de cómo meditar la palabra de Dios. Yahvé habló hacia Moisés, dirás a los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no deben hacerse. Hoy en día vemos tantas personas que estamos en el camino del Señor, pero, pero estamos haciendo las cosas que no deben hacerse. ¿Cuántas personas tenemos un puesto en la parroquia? ¿Cuántas personas hablamos eh, de amor al prójimo, pero no lo cumplimos? ¿Cuántas personas tenemos un ego, un egoísmo en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuántas personas pasamos metidos todo el tiempo en la iglesia, pero no cambiamos? Como podemos ver, somos testigos de los demás. Si yo doy un mal ejemplo, si yo voy a la iglesia y doy un mal ejemplo, entonces quiere decir que yo no he aprendido nada de lo que el Señor me está dando a hacer. Lo vamos a leer otra vez para que un poco entiendan algunos que todavía no han entendido. Yahvé habló así a Moisés, dirás los hijos de Israel, estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. ¿Cuántas cosas hacemos diario que no deben hacerse? Como decimos, todo lo bueno viene de Dios, pero no todo lo bueno que hacemos viene de Dios. Muchas personas tratamos de hacer las cosas buenas, pero
no alcanzamos a hacer las cosas que tienen que ser. Y el Señor nos está hablando de estas cosas. Si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo. Nosotros como personas que estamos acercándonos a las cosas del Señor, tenemos que ser ejemplo de los demás. Tenemos que ser la luz en la oscuridad. Porque si nosotros no hacemos lo que Dios dice, entonces somos oscuridad en oscuridad. No seremos luz en oscuridad. Si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo. Vamos a hablar de nosotros, porque el sacerdote, pues, él tiene su enseñanza, pero nosotros como cristianos, como laicos, tenemos que aprender y tratar de dar lo mejor, porque si no, nosotros estamos llevando a las demás personas, como decimos, a la condenación. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado a dar un mensaje de amor, a dar un mensaje de lo que Él dice. Vayan, háblenle a las personas, vayan a dar las buenas nuevas a los demás. Y entonces el Señor nos está hablando día a día. El Señor nos da sabiduría y entendimiento para que nosotros seamos el ejemplo de Él, para que demos el mensaje de que el Señor es bueno y que es lo que el Señor hace. Este es un versículo cortito que estoy dando, pero de esos versículos cortitos hay tantas palabras que sacar. He venido preparándome con estos estudios ya un buen tiempo. Yo he decidido tomar el camino del Señor, aunque no es fácil, porque las personas cuando andamos en este camino ya nosotros nos ven diferente, nos ven con otros ojos, con otra cara, no nos ven como nos veían antes. Cuando yo pasaba en la discoteca y mis amigos se alegraban porque me miraban allá. Ahora muchos de ellos no se alegran porque yo estoy aquí. Pero el camino del Señor así es. Dice la palabra que por mi causa serán despreciados. Y pues el Señor es el que me tiene aquí. Ahora yo doy mi testimonio de quién fui, quién soy y quién seré. El Señor el Señor es el que me va a guiar y el que me viene guiando. Primero que nada, todos pasamos por un proceso para ser testigos. El Señor nos viene preparando desde un principio, el Señor nos viene llamando, nos llama día a día para que vayamos y hablemos lo que Él nos dice, la palabra de Dios. Desde un principio el Señor me llamó y yo decía que a qué voy a ir, a qué iba a ir a donde Él me estaba llamando.
pero a él no se le escapa a nadie. Al tiempo, otra vez me vuelve a llamar. Él nos llama por medio de las personas que uno jamás se imagina. La persona que a mí me invitó a un retiro espiritual la primerita vez era una persona que era asesina, que era narcotraficante. Y yo decía ¿por qué me está invitando él si él ha sido así? Pero llega el momento en que uno entiende que el Señor nos llama por diferentes formas. Usa a las personas que menos nos imaginamos. Y pues el Señor pues es el que me ha venido transformando. Fue la primera vez que yo dije que sí. Me acerqué a un retiro espiritual. Mi vida desde ese día fue transformada. Y desde entonces he venido buscando, por ratos cayéndome, pero por ratos levantándome. Ahora el proceso viene, recibimos un retiro, empezamos a ir a la iglesia, pero vamos personas con ganas, a veces sin ganas, pero llega el momento donde el Señor lo va moldeando. Llegó el momento donde el Señor me viene moldeando, transformándome, viendo qué cosas son malas y entenderlas para no hacerlas. Y así ha venido mi proceso. Yo pasaron 20, 30 años, 34 años que yo no entendía el misterio de Dios, pero ahora sí lo entiendo. Cuando cumplí ya una edad de 34 años, yo decidí un camino serio con el Señor. Yo le dije a mi esposa, mi mujer, porque todavía no era esposa, ella desde mucho tiempo atrás me decía casémonos, que yo no quiero estar así en pecado, pero yo todavía no conocía del Señor, no conocía el misterio del Señor. Ahora llegó ese momento donde yo, por medio del retiro, el Señor me ha venido moldeando. No me ha moldeado por un año, por meses, sino que por años. Pasaron 5 años y ahí ha venido. Llegó el momento donde yo dije, pues fue el Señor que me transformó. Y dije yo, pues yo estoy como un animalito en este mundo, bautizado desde un niño, pero en pecado. Vino el tiempo donde yo busqué la iglesia y dije yo voy a prepararme. Busqué información, cómo prepararme. Llegó el momento donde yo le dije al sacerdote que queríamos casarnos. Y pues recuerden que la iglesia católica no es solo es de decirme yo me caso mañana y ya me casan. No. La iglesia tiene una enseñanza muy estricta para el futuro, para el bien y para el futuro de uno mismo. Me preparé durante 6 meses para el matrimonio. Recibimos los cursos, recibimos las clases,
pum, llegamos y nos preparamos por 6 meses. Pero después de esos 6 meses pasaron que casi 2 años en preparación. No poníamos la fecha porque pues no es fácil, no es fácil. Pero llegó el momento en que pusimos la fecha. Pero como yo todavía no estaba confirmado, ni tenía la primera comunión, tenía que confirmarme y recibir la comunión. Pues me preparé casi otros 6 meses para recibir la primera comunión. Y pues bueno, eh, ya decidí yo estar bien en las cosas del Señor y prepararme para este camino, para esta misión que el Señor me dio. Pues con mucho sacrificio y con esfuerzo de mi compañera y yo, pues pudimos pasar las dificultades que en ese tiempo de preparación para el matrimonio nos pasó. El demonio es tan astuto que te anda metiendo en todas partes para que económicamente no prosperes y no hagas lo que tú quieres. Pero bueno, llegó el momento donde yo me, me preparé, recibí mi primera comunión y mi confirmación. Estoy preparado para esto. Tengo un testimonio en el tiempo de confirmación. El Señor es tan grande y te habla por medio de los ángeles. Eh, el Señor es el misterio del Señor es algo muy serio. Todas las personas que en verdad decimos hacer las cosas del Señor, no lo hagamos como un juego, hagámoslo en serio. Por eso dice la palabra aquí: estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé, haciendo algo que no debe hacerse. Nosotros hoy en día hacemos cosas que deben hacerse y sabemos que es malo, es pecado y lo hacemos. Entonces hay que meditar qué cosas estamos haciendo, qué cosas no son agradables para el Señor y las estamos haciendo. Eh, Hay tantas cosas que contar, pero bueno, pues me preparé, me confirmé y pues llegó el momento donde eh, dije, bueno, llegó el momento para nuestro matrimonio. El Señor me ungió por medio de los sacerdotes y mi preparación. Eh, después de mi matrimonio, yo he seguido perseverando, yendo a retiros, yendo a reuniones eh, espirituales de la Iglesia Católica, yendo a grupos de oración, yendo a misa, que es lo más importante. Desde que me casé, yo estaba yendo casi a todas las misas. Y esto es lo que el Señor nos llama a hacer: entregarle todo nuestro corazón al Señor, abrir nuestro corazón para que Él entre en nosotros y hacer la voluntad de Él, porque a Él no lo podemos engañar. Y es por eso que ahora yo estoy aquí en este camino. Yo soy miembro de 3 movimientos católicos. Soy miembro del movimiento Renovación Carismática, un movimiento muy hermoso que se le alaba al Señor en espíritu. Soy miembro del movimiento de Maús,
un movimiento muy fuerte también, que es lo que me enseñó y aprendí tantas cosas de cómo ser un verdadero cristiano, no solo de boca, sino de acciones. También soy miembro del movimiento Juan 23, un tremendo movimiento que el Señor dejó a esa persona para que eh, dejara este gran movimiento a nosotros los católicos. Eh, no les voy a contar nada más para que ustedes algún día vivan estas experiencias. Dice en Isaías, voy a buscarles Isaías un mensaje. No es un versículo, pero es un mensaje de parte de Isaías. Dice, es un mensaje de Isaías. Es porque la fe, le voy a leer desde un principio, dice, Israel sabe por qué tiene libros y por qué los ancianos se lo cuentan a sus hijos. Que Yahvé, su Dios, es el Dios de los dioses. Los israelitas suben a Jerusalén para ofrecer sacrificios y siguen las costumbres religiosas de sus mayores en realidad, como Isaías. Se lo echarán en cara. Todo esto no es más que mandatos de hombres, religiones aprendida que no brota del corazón. Las procesiones son concurridas y el clero poderoso, pero detrás de esa fachada, ninguna vida, y bastaría con las hostilidades del poder para echar abajo la religión oficial. Es porque la fe no tiene fuerza si no se apoya en una experiencia de Dios. Y si no hemos hecho estas experiencias, si el conjunto de los fieles no la hubiera hecho, si uno se contenta con repetir las experiencias religiosas de sus mayores, todo muere poco a poco. Si nosotros estamos en una sola experiencia, la fe muere. Es por eso dice Isaías que hay que vivir diferentes experiencias. Yo los invito a todos mis hermanos y amigos que si los invitan a un retiro católico, no importa cualquier retiro y tú puedes, ve. Hoy en día muchas personas tenemos ese gran problema en la iglesia porque creemos que estamos en un movimiento. Nosotros no creemos que otra persona vaya a recibir esa experiencia de otro movimiento. Mas no saben que esa experiencia del otro movimiento la recoge y la trae para la iglesia. Es donde están todas las guías de todos los movimientos católicos que sirven para enseñar a las demás personas. Una persona solo con un estudio no va a saber todo lo que en verdad tiene que ser. Yo conozco personas que tienen 15 a 20 años de
estar trabajando para el Señor, en la iglesia, en la obra del Señor, y aún no han vivido otra experiencia, sino que una sola experiencia. Y con una sola experiencia aún no han conocido qué cosas mejores tiene el Señor para enseñarle a los demás. Por eso dice aquí, es porque la fe no tiene fuerza si no se apoya en una experiencia de Dios. Y si no hemos hecho esta experiencia, si el conjunto de los fieles no la hubiera hecho, si uno se contenta repetirles las experiencias religiosas de sus mayores, todo muere poco a poco. Este es algo muy importante para todos los hermanos de Renovación Carismática, Emaús, Juan 23, Pescadores de Hombres y todos los demás movimientos católicos. Tienen que entender y tenemos que entender que hay que aprender diferentes experiencias para compartir con los demás. No vivir una sola experiencia, porque dice que si uno vive una sola experiencia y la repite, la fe muere poco a poco. No crean que es fácil, pero con la fe en el Señor todo se puede. Yo he ido manejando a 2-3 horas para prepararme, para ser ejemplo de que el Señor nos llama y tenemos que decir que sí. A donde el Señor te mande tienes que ir. No solo estar en la casa, no solo porque muchos decimos, no, yo no voy a misa, yo no voy a la iglesia, pero yo aquí en mi casa yo oro, yo escucho la palabra. No, hay que ir a la iglesia. Hay que ir a prepararnos porque la iglesia es una escuela de preparación. Si nosotros no tenemos un maestro en nuestra clase, en un grado, si nosotros no tenemos un maestro, nosotros no aprendemos nada. Y para hacer algo uno tiene que estudiar y tiene que tener un maestro que le enseñe. Un maestro fue estudiado desde un principio para ser maestro. Un doctor fue estudiado desde un principio para ser doctor, pero tuvo un maestro que le enseñara. Así somos nosotros espiritualmente. Tenemos que ir a la iglesia y tener a un sacerdote para que nos enseñe. Es muy importante estos temas. Ir a la iglesia es lo mejor que podemos hacer. Y no quiere ser engañado. Hay que estudiar. Hay muchas formas de estudiar. Hoy en día el Señor dejó tanta tecnología, dejó las redes sociales, hay tantos videos. Si no puedes leer, puedes escuchar un video. Y te gusta leer, pues busca las formas cómo hacerlo. Mi madrina Lidia un día me preguntó qué es lo que más me gustaba, si leer o escuchar. Pues yo le contesté que me gusta más escuchar, porque a veces yo voy manejando y yo pongo un video, un audio, yo lo voy escuchando y voy manejando. Y si me pongo a leer, pues yo no puedo manejando, yo no puedo hacer nada. Pero es muy importante buscar la forma cómo prepararnos. Hay tantos estudios que el Señor ha puesto para que nosotros vayamos aprendiendo cada día. Doy gracias a Antonio Portilla, porque él me envió un estudio de apología católica.
Ese estudio a mí me ha dado tantas respuestas que muchas personas aún no saben. Y muchas personas que tienen 20, 30 años de estar estudiando en la iglesia, de estar preparándose en la iglesia y no saben estas cosas. Quiero darles un poco de algo muy importante. El rosario. El rosario es un collar, vamos a ponerle un collar con diferentes puntitos. Tiene 3 puntitos, tiene otro, tiene 4. Aquí tiene 10 puntitos. Este es un símbolo, pero este símbolo tiene una oración muy poderosa. Muchas personas andamos esto en el carro o lo tenemos en la casa colgado y no sabemos el significado. No sabemos ni la oración, no sabemos qué significa, no sabemos para qué es. Y es muy importante saber los significados de cada cosa. La cruz. Dice un sacerdote que nos recomienda que hagamos una cruz de madera. Y a esa madera, a esa cruz hay que bendecirla y darle un beso cada momento. Y tiene un significado porque hay muchas cosas que es bueno saberlas y entenderlas para ser un buen cristiano. Nosotros como compañeros del movimiento Renovación Carismática, qué bonito sentimos cuando estamos reunidos dándole gracias al Señor por todas las cosas que nos da a diario, aprendiendo tantas cosas hermosas que traen las demás personas para compartir con nosotros. Tantas cosas bonitas que recibimos en ese grupo de Renovación Carismática. Pero el Señor no quiere que nosotros estemos solo recibiendo. El Señor quiere que nosotros compartamos lo que nosotros recibimos. Hermanos de Juan 23, el Señor nos está usando para hacer luz en la oscuridad. Cuando nosotros somos luz en la oscuridad, somos el ejemplo de los demás. Y entonces por eso dice, por sus frutos me reconoceréis. Vamos como movimientos, también al movimiento de Emaús. Me preparó para
para este momento, para compartir con todos los necesitados la caridad. Caridad no significa solo dar de comer comida. Caridad significa dar mensajes de amor, dar mensajes positivos, dar enseñanzas. Esta es la caridad. Y como dice que la fe sin caridad está muerta. Nosotros como movimientos estamos listos, estamos preparados. ¿Para qué? Para ir a compartir lo que en las reuniones recibimos. No podemos estar todos los lunes, no podemos estar todos los martes, no podemos estar todos los miércoles reuniéndolos, sino vamos a ir a compartir con los demás lo que recibimos en ese lunes, en ese martes, en ese miércoles. Tenemos que ir a compartir, y aquí estoy yo para cuando quieran y alguno de ustedes diga, yo voy a ir a compartir donde se necesita. Si toca que ir a repartir palabra, aquí estoy yo los acompaño. Si toca que ir a repartir comida, buscamos la forma cómo buscar esa comida para llevársela a donde quiera. Pero esto es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que estemos recibiendo todo el tiempo. No podemos estarnos preparándonos hasta que nos muramos, sino que tenemos que estar preparándonos y compartiendo lo que hemos recibido. Esto fue todo. Este es un mensaje. Espero que las personas pues que están más preparadas me rectifiquen. Pero el Señor me ha dado estas palabras para que se las dé a ustedes y a todo el mundo que las reciba. Yo solamente soy un instrumento de Él para dar testimonio de Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharme. Espero algún día compartir otro mensaje. Adiós.